todavía no tengas plena conciencia de la criatura que has construido minuciosamente dentro de ti, porque esa criatura no nació de un simple instante de inspiración o de una elección casual, sino de un proceso extremadamente lento, doloroso y a menudo invisible, en el que la soledad se transformó de condena en laboratorio, de vacío en fortaleza y de silencio absoluto en una espada afilada. No hablo aquí de un monstruo, ni tampoco de un héroe convencional. Hablo de algo infinitamente más peligroso para el orden establecido. Alguien que aprendió a existir sin depender de nadie. Alguien que ya no necesita la aprobación, el aplauso constante o la compañía vacía para sentirse plenamente vivo. Y eso, para el mundo exterior, representa una amenaza mayor que cualquier arma o ejército organizado, porque todo el edificio de la vida social, política y económica se erige precisamente sobre la base de la dependencia mutua y la necesidad de validación externa. Los gobiernos autoritarios continúan en el poder porque las masas necesitan ser conducidas y protegidas, las iglesias prosperan porque los fieles temen caminar solos por la incertidumbre de la existencia, y las relaciones modernas se establecen porque la mayoría busca desesperadamente en el otro aquello que no soporta encarar en su propia intimidad. El mundo entero se equilibra sobre la fragilidad colectiva, sobre el miedo a la soledad y la necesidad de pertenencia. Pero cuando un individuo aislado descubre que puede atravesar madrugadas interminables sin necesitar el aplauso de nadie, cuando alguien se fortalece en el silencio, donde los otros normalmente enloquecen, cuando un ser humano percibe que no necesita de nadie para existir entero, todo ese equilibrio sistémico se desmorona, porque el engranaje de control pierde su función principal. Maquiavelo ya comprendía esta dinámica con una claridad brutal cuando escribió que un príncipe prudente debe construir su fuerza exclusivamente sobre aquello que él mismo controla, y no sobre aquello que depende del capricho de los demás. Y tú, tal vez sin darte cuenta conscientemente al principio, hiciste exactamente eso, paso a paso. Retiraste del mundo exterior el poder que él tenía sobre ti y trajiste hacia tu interior la energía vital que ahora nadie puede robarte ni manipular. Ellos, los que viven en el ruido, creen que tu silencio es ausencia de pensamiento o falta de carácter. Te miran y concluyen erróneamente que hay vacío, fragilidad o simplemente una triste desistencia de la vida social. Pero tú sabes la verdad oculta, que el silencio no es una prisión, sino una lámina extremadamente delgada y letal que corta todo lo superfluo, separando la esencia real de la distracción mundana. Este silencio te obliga a lidiar directamente con tu propia mente hasta que ella deje de ser tu peor enemiga y se convierta finalmente en tu herramienta más poderosa de ejecución, mientras la mayoría de las personas se desespera por ser vista, por ser validada, y por aparecer en la superficie de las cosas, tú aprendiste a moverte como una sombra estratégica, observando, registrando y comprendiendo profundamente las debilidades de los demás antes de que ellos tengan siquiera la oportunidad de percibir las tuyas. El silencio, en lugar de destruirte como esperaban, te moldeó en algo superior, porque la palabra puede ser utilizada para mentir y engañar, pero el silencio nunca miente, siempre revela la verdad de quien lo habita. Estás rompiendo el contrato de sumisión emocional que mantiene a la sociedad unida por el miedo. Al no necesitar nada, te vuelves incontrolable. La criatura que vive en ti no busca refugio, busca dominio. Y ese dominio empieza por el territorio más difícil de conquistar, el espacio entre tus propios oídos. Cada minuto de soledad es un ladrillo en tu muralla, cada rechazo social es un refuerzo en tu armadura. Estás dejando de ser una pieza en el tablero para convertirte en el jugador que observa desde la penumbra. Maquiavelo dejó escrito que todos ven lo que pareces ser, pero muy pocos sienten lo que realmente eres en tu esencia. El silencio es, por tanto, la máscara más desconcertante que existe, porque en ella
los demás proyectan inevitablemente sus propios miedos, sus dudas existenciales y sus delirios de control. Tú no hablas y ellos inventan historias complejas. Tú no reaccionas y ellos se consumen internamente tratando de predecir si estás a punto de lanzar un ataque devastador o si simplemente has decidido ignorarlos por completo, lo cual es aún más hiriente para su ego. Nada de esto fue un camino fácil. Enfrentaste la guerra más difícil y solitaria que existe en este mundo. La guerra total contra ti mismo. Un conflicto donde no hay tregua ni diplomacia posible. ¿Cuántas noches tuviste que oír a tu propia mente gritar contra ti? ¿Cuántas veces la soledad intentó transformarse en tu enemiga? ¿Y cuántos momentos tuviste la oportunidad fácil de desistir, de volver a la masa ruidosa y buscar refugio en el barullo insignificante de las redes sociales o las conversaciones banales? Pero decidiste quedarte, soportar el peso del vacío y atravesar el desierto interno, y esa es precisamente la diferencia fundamental entre los que caen y los que vencen en el gran teatro de la vida. No huiste de ti mismo, no te tapaste los oídos ante tus propias voces internas, permaneciste firme, y fue justamente ese confrontamiento interno lo que te moldeó como alguien más frío, más afilado y en última instancia, más letal. En el campo de la soledad no solo resististe, sino que te observaste con una precisión quirúrgica, descubriendo cada fisura y cada trampa emocional que podría derrumbarte en el juego social. En lugar de negar tus debilidades, las mapeaste con cuidado, convirtiendo cada falla en una coordenada estratégica y cada dolor en una cartografía de poder. Demoliste conscientemente las estructuras débiles de tu personalidad, aquellas construidas por la educación, por la religión o por la presión de tus pares, y erigiste fundaciones sólidas que nadie desde fuera puede derrumbar, porque nadie las construyó excepto tú mismo. Aprendiste que la vulnerabilidad es la puerta de entrada para el control ajeno, y por eso sellaste cada entrada. La introspección no fue un acto de autocompasión, fue una auditoría de combate. Analizaste tus impulsos de ira, tus deseos de validación y tus miedos al rechazo, hasta que los despojaste de su poder sobre ti. Hoy, cuando alguien intenta manipularte, se encuentra con una superficie lisa y fría. No hay donde agarrarse, no hay hilos que tirar. Tu mente se ha convertido en una zona de exclusión donde solo entra lo que tú permites. Esta soberanía mental es el primer requisito para cualquier estrategia de éxito. Como enseñaba el maestro florentino, es mejor ser temido que amado si no se pueden tener ambas, pero por encima de todo, es necesario ser independiente de las emociones ajenas. Tu dolor se convirtió en tu maestro más severo. Te enseñó que la mayoría de los sufrimientos humanos nacen de la expectativa de que el mundo sea justo o de que los demás sean leales. Al abandonar esas ilusiones, te volviste invulnerable. Has transformado tu psique en un búnker de racionalidad donde la emoción solo entra como un dato estadístico, nunca como un motor de acción. Estás listo para el siguiente nivel del juego, la depuración de tu entorno. Comienzas a entender que la verdadera maestría no es controlar a los demás, sino ser el único dueño de tus reacciones. Cada vez que alguien intenta provocarte y encuentra un silencio sepulcral, estás ganando una batalla invisible. Tu fuerza no reside en lo que dices, sino en todo lo que decides callar, mientras los demás se desangran en explicaciones. Y así vino el segundo gran aprendizaje en esta senda de control, la selección implacable de tu entorno. Te diste cuenta de cuánto desperdiciabas tu energía vital con personas que no tenían la menor intención de caminar a tu lado, intentando arrastrar a los indecisos y salvar a quienes no deseaban ser salvados por estar comprometidos con su propia estagnación personal. Maquiavelo advirtió con severidad sobre el peligro de intentar instaurar un nuevo orden de las cosas cuando los demás se resisten al cambio o cuando su mediocridad
Actúa como un lastre para tu ascenso. La mayoría de los hombres son ingratos, volubles, simuladores y cobardes ante el peligro. Si baseas tu destino en su lealtad espontánea, estás condenado antes de empezar. Tu selección se convirtió en una espada invisible. Dejaste de buscar la cantidad irrelevante de contactos para buscar la calidad estratégica de tus vínculos. Ya no mides tus relaciones por el número de personas en tu círculo, sino por la precisión de la lealtad, la utilidad de las alianzas y la ausencia de ruido emocional. No buscas el aplauso fácil de la platea, sino alianzas discretas, efectivas y sobre todo seguras. Entendiste finalmente que no existe soledad más tóxica y destructiva que estar rodeado de las personas equivocadas, aquellas que drenan tu energía, siembran dudas en tu camino y te distraen de tus objetivos con sus dramas insignificantes. La purga no es un acto de odio, es un acto de higiene estratégica. El hombre estratégico sabe que el tiempo es su recurso más escaso y que cada parásito emocional es un ladrón de futuro. Aprendiste a observar los patrones, quién te busca solo en la necesidad, quién intenta sutilmente socavar tu confianza y quién celebra tus fracasos con silencios cómplices. Los cortaste a todos, no con grandes dramas ni explicaciones innecesarias, sino con la frialdad de quien retira una pieza defectuosa de una máquina. Tu círculo se hizo más pequeño, pero tu poder se hizo más concentrado. Como en una falange espartana, la fuerza no reside en el número, sino en la solidez del escudo de quien está a tu lado. Si ese escudo tiene una grieta, la unidad entera perece. Al aplicar esta ley de la selección, dejas de ser un reactivo al caos ajeno y pasas a ser el arquitecto soberano de tu propio ambiente. No buscas inclusión, buscas efectividad. Tu presencia ahora es un privilegio escaso que no se otorga por cortesía, sino por mérito y conveniencia. Quien no suma a tu fortaleza, resta, y lo que resta debe ser eliminado. Esta frialdad social a menudo es confundida con arrogancia, pero tú sabes que es simplemente autoprotección de alto nivel. Maquiavelo decía que un príncipe debe evitar a los aduladores como a la peste, pues ellos son el cáncer de la claridad mental. Al rodearte solo de lo esencial, liberas tu mente para las grandes maniobras. Has dejado de ser un vertedero de las frustraciones ajenas para convertirte en un santuario de propósito. El vacío que dejaste al sacar a los mediocres es ahora el espacio donde crece tu nueva voluntad. Ya no tienes que fingir interés en conversaciones triviales, ni participar en rituales sociales, que solo sirven para reafirmar la insignificancia colectiva. Tu soledad es ahora un filtro de alta eficiencia. Solo los que poseen una visión similar o una utilidad real pueden cruzar el umbral de tu tiempo. Al hacer esto, has creado un vacío de poder alrededor de ti que obliga a los demás a respetarte, aunque no te entiendan. La distancia crea autoridad, y tú te has convertido en un maestro de la distancia. El tercer pilar de tu fuerza es el anonimato estratégico, algo extremadamente temido y casi incomprendido en una era donde todos mendigan desesperadamente por unos segundos de atención ajena en el escaparate digital. Mientras los demás exponen cada paso, cada comida y cada pequeña conquista como moneda de cambio para obtener migajas de aprobación social, tú entendiste la lección maestra de que el verdadero poder siempre se construye en la oscuridad, lejos de los ojos curiosos y del juicio de los incapaces. No revelas cada movimiento, no anuncias tus victorias antes de tiempo y no entregas tu estrategia al escrutinio público, porque el golpe más devastador es siempre aquel que nadie ve venir, aquel que se gesta en el silencio de los preparativos invisibles. Maquiavelo escribió que los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver la superficie, pero muy pocos son capaces de comprender la profundidad de la mecánica del poder y la intención real detrás de un acto. Usas esa ceguera colectiva a tu favor.
Mientras ellos se embriagan de visibilidad y vulnerabilidad, tú aumentas tu valor real siendo raro, escaso y difícil de descifrar. El misterio no solo te protege de los ataques externos y de la envidia corrosiva, sino que atrae y obliga a los demás a gastar su propia energía tratando de adivinar tus verdaderas intenciones. Cada minuto que ellos gastan intentando predecir tus pasos es un minuto que tú utilizas para construir tu próxima victoria silenciosa, para estudiar el terreno y para afilar tus herramientas de ejecución. Pero este anonimato solo funciona cuando se alía con la paciencia estratégica. No basta con desaparecer. Es imperativo saber esperar el momento exacto para reaparecer con fuerza total. El ego siempre tiene prisa por demostrar, por gritar, aquí estoy. Pero tú aprendiste que el tiempo puede ser un veneno lento contra tus oponentes y un elixir de poder concentrado para ti. Maquiavelo advirtió que la fortuna debe ser tratada con impetuosidad en el momento correcto, pero solo después de una preparación meticulosa. La paciencia no es en absoluto pasividad, es cálculo puro, es disciplina y la capacidad de dejar que el otro se desgaste solo en su propia ansiedad mientras tú te fortaleces en el silencio más absoluto. Así fue como figuras históricas como Julio César, Napoleón, Bismarck o el propio Maquiavelo operaron desde las sombras, la exclusión o el exilio para luego emerger como arquitectos del poder y gobernantes de la mente humana a través de los siglos. Tu invisibilidad es tu mayor activo operativo. Al no ser detectado, no puedes ser bloqueado. Al no ser comprendido, no puedes ser manipulado. Estás operando en una frecuencia que el radar de la gente común no puede captar. Eres el submarino que navega bajo la flota enemiga mientras ellos celebran en la cubierta de barcos de papel. El anonimato te da la libertad de fallar sin ser juzgado y de tener éxito sin ser estorbado. Es la ventaja del depredador que conoce el valor del camuflaje. El mundo cree que lo que no se ve no existe, y tú te aprovechas de esa estupidez cada día para consolidar tu posición en el tablero. No hay nada más aterrador para un adversario que un oponente que no publica sus planes, que no busca validación y que aparece de la nada solo cuando el resultado ya es inevitable. Tu vida privada se ha convertido en tu búnker de guerra y el mundo exterior es solo el escenario donde ejecutas lo que ya has decidido en la sombra. Pero tal vez el mayor aprendizaje, la joya de la corona en este proceso de transformación, sea el desapego final. La mayoría de las personas son esclavas de los resultados inmediatos, de sus posesiones y, sobre todo, de la aprobación externa, mutilándose a sí mismas para encajar en el molde de la mirada ajena. Tú aprendiste que el poder real reside en la indiferencia hacia las conquistas que embriagan a los demás. Maquiavelo notó con cinismo que los hombres olvidan más fácilmente la muerte de un padre que la pérdida de su patrimonio, lo que demuestra que la mayoría no ama de verdad, sino que solo vive bajo el miedo constante a la pérdida y al dolor. Al romper ese ciclo de miedo, te volviste inmanipable e indomable por cualquier fuerza externa. Este desapego es tu libertad final y tu punto de no retorno. Ya no perteneces al rebaño, has quemado el puente de vuelta y las viejas reglas de domesticación ya no se aplican a tu vida. Ya no eres comprable, ya no eres domesticable y, por encima de todo, ya no eres previsible. Tu soledad ahora es tu comando, tu laboratorio de libertad y tu fortaleza de soberanía absoluta. Esto resulta profundamente aterrador para el mundo y para quienes te rodean, porque cuando un hombre domina el silencio, la selección selectiva, el anonimato táctico, la paciencia infinita y el desapego emocional, descubre algo perturbador, que el verdadero poder no consiste en imponerse a cada instante con ruido y furia, sino en elegir el momento exacto para actuar con la máxima eficacia y el mínimo esfuerzo. Maquiavelo entendió que el poder que se conserva y se oculta se multiplica exponencialmente,
mientras que el poder que se exhibe constantemente por vanidad se desgasta irremediablemente hasta desaparecer. Tu silencio es tu arma más letal. Has entendido que la victoria no es el fin del camino, sino una consecuencia natural de tu nueva naturaleza. No buscas ganar, buscas ser el tipo de persona para la cual ganar es inevitable. Has matado al hombre reactivo que vivía en ti y has dado a luz al hombre estratégico. No hay vuelta atrás. Las cadenas de la culpa social y de la moral de esclavo se han roto bajo el peso de tu propia lucidez. Continúa así, en la oscuridad de tu propósito, afilando tus herramientas, refinando tu espíritu y observando el baile de máscaras de la sociedad con la frialdad de un entomólogo estudiando insectos. No necesitas su validación porque tú eres tu propio juez y verdugo. Cuando el mundo menos lo espere, cuando ellos crean que han ganado o que el peligro ha pasado, será cuando finalmente decidas aparecer. Y cuando ese día llegue, no aparecerás para pedir permiso ni para buscar integración, sino para reclamar lo que tu disciplina y tu silencio han construido durante todo este tiempo. Para entonces será demasiado tarde para todos ellos. El juego ya habrá terminado antes de que ellos se den cuenta de que tú eras el jugador principal. Ahora ve, guarda tu secreto y deja que tu ausencia sea el peso que los hunda. Tu silencio es y siempre será tu mayor arma. No olvides nunca que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino no tener que hacer lo que los demás esperan. Has cruzado el umbral. Ahora, el silencio es tu único aliado verdadero. Úsalo para reconstruir el mundo a tu imagen, una pieza a la vez, sin que nadie note tu mano, hasta que el cambio sea absoluto. Es el camino del príncipe solitario, y es el único camino que lleva al dominio real sobre la existencia.